Es lindo venir a este ensayo, ¿no? En cierta forma es como que estamos ensayando para el cielo, porque cantamos, adoramos, buscamos la presencia de Dios, asistimos a la presencia de Dios y Dios nos habla. Es como un preámbulo del cielo, ¿no? El venir a la iglesia. Y bueno, Dios es un Dios de preámbulos, podríamos decirlo así, porque justamente estamos ahora en un preámbulo, estamos en un momento previo a algo glorioso, algo enorme, algo antes preparado, perfectamente diseñado por Dios para la vida de cada uno de nosotros. Imagínate el Dios que ha diseñado el cielo, para que vos estés llegando próximamente allá y las señales se están cumpliendo a rajatabla. Una cuestión que bueno, hace dudar a algunos, ¿no? Hay gente que dice, ya estaremos en la gran tribulación. No, de ninguna manera, porque antes viene Cristo. Pero en definitiva, el Señor realmente tiene un acabado de hermosura, una manera tan cuidadosa, tan detallada, tan hermoseada de cosas preparadas para nosotros, pero también en el hoy, en el ahora. Si bien Cristo viene pronto, y eso va a venir pronto, entonces el entrar a la Nueva Jerusalén, antes va a venir un tiempo de entrar al cumplimiento de las promesas de Dios. Y es realmente lo que ya empieza a suceder, lo que ya está ahondándose en nuestros corazones, pero Dios está ahondándose en nuestros oídos espirituales para entrarse dentro de nuestro corazón, del querer y como el hacer. Ese es el libro de Deuteronomio, y si tenés buena memoria, y seguro que sí, la semana pasada en un mismo día como el de hoy, predicamos en Deuteronomio. Y yo no sé vos si lo sabías, porque Deuteronomio seguro que te suena a un nombre raro. Sí sabés, y espero que sí hayas leído el libro de Deuteronomio de la Biblia, pero el libro de Deuteronomio tiene ese, podríamos decir nosotros, ¿no? Como subtítulo, el preámbulo de Dios. El momento previo a que ellos entraran a cumplimientos de promesas largamente esperadas. Fíjate que la promesa de la tierra prometida, Dios se la había dado a sus antepasados. Te lo digo a vos y me lo digo a mí, que a veces nosotros nos dicen, uy, qué larga la espera, Señor. Y estamos en nuestra propia generación, estamos en nuestros años. No es que, lo que Dios va a hacer, bueno, tuvimos que esperarlo generaciones, no, de ninguna manera, sino que Dios, realmente capaz que sea por eso, ¿no? Dios está cortando los tiempos. Dios está hoy anunciándote en este preámbulo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Anunciándote lo que viene, pero tan inminentemente, esto del preámbulo, que ya, déjame decírtelo así, ya estamos empezando a sentir las primeras gotas de lluvia. Eso me hace pensar, ¿te acordás? Venían de una sequía de 3 años y medio en los días de Elías, ¿no? Y por ahí, bueno, el siervo de Elías que dudaba, y ahí estaba Elías esperando y sabiendo que Dios iba a mandar la tan esperada lluvia, y de repente, bueno, ese siervo como que dudaba, ¿no? Pero de repente, bueno, una primera y pequeña nube allí a lo lejos, a la distancia, unas primeras gotas, pero viene un chaparrón de gloria y de plenitud y de realización de vidas, porque Cristo vino para darte vida y vida en abundancia. ¿Tenés un aplauso? Bueno, dáselo entonces, aleluya. Bendito. Claro, tenemos que estar así aplaudiendo al Señor. ¿Vos sabés que el aplauso es algo bíblico, no solamente del pastor Méndez? No, porque a veces era yo conocido, ¿no? Como el pastor que pedía muchos aplausos, ¿no? Antes lo hacía más. Pero el aplauso es algo bíblico. Es algo que es como que te pones tan estrépidamente feliz que batís las palmas, ¿no? Eso me hace acordar a Evelyn, mi nieta, que la estoy viendo poquito, ¿no? De verdad que en toda la ocupación, en todos los cruces a veces en desaciertos de coincidencias con los papás de Evelyn, con mi nieta, esto es con mi hija y Jeremías, a veces uno no puede verlo todo lo que quisiera, pero he visto unos videos tan chiquita de ella, ¿no? De 1 año y poquito. Y de repente viene en ese video caminando hacia la cámara y como haciendo con las manitos medio que así, tan feliz ella, ¿no? Tan contenta, ¿sí? Y nosotros tenemos que estar no solamente contentos, sino avisados de que justamente en el libro de
la antesala, decíamos, ¿no? El libro de Deuteronomio. Justamente Dios se toma ese trabajo para decirse, ¿no? Bueno, voy a hacer todo lo necesario para que mi pueblo, estos mis hijos, no se pierdan la bendición que viene. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, yo no me quiero perder la bendición que viene? La que ya está viniendo. Y Dios como que se salía de la vaina. Entonces, si vos lees el libro de Deuteronomio, te ves y vas a ver a Dios o no, ahí como en el detalle, sí, ahí en el óleo, sí, de la pintura multicolor, de toda su bella palabra y todos sus lindos argumentos de una vida diferente, valedera, que vale la pena vivirla, empieza justamente a darles a ellos una cantidad de enseñanzas y tantas que bueno, la semana pasada, como te digo, Deuteronomio también fue tema de predicación en un capítulo y ya nos dio para una predicación y hoy vamos a otro, en el capítulo 4 de Deuteronomio, ¿sí? Ahí yo te puse, bueno, ahí quedó realmente la cabecera de un pasaje donde uno ve a Dios, ¿no? En ese anhelo, en ese deseo, ¿sí? Que su pueblo sea bendecido, que su pueblo reciba la bendición que viene y no te la pierdas porque la puedes perder. Porque hubo una generación, así como lo escuchás, del pueblo de Dios que no lo recibió. Hubo gente a mal traer, diríamos así, en lo que ellos tendrían que dejarse bien llevar, no estar en mal traer en las cosas de Dios, al punto como que Dios desiste de esa generación y quedan ahí postradas. A veces el Señor no te quiere postrado, el Señor te quiere bendito y bendecido. Hay gente que se acostumbra al postramiento, ¿sí? De una situación aplastante, pero el Señor quiere que te estés alineando con cosas muy alineables. ¿Qué quiero decirte con eso? Muy fáciles, muy posibles, aunque uno diga, no es fácil, pastor. Bueno, no era fácil, no, es más, era imposible para nosotros el hacer la voluntad de Dios, el agradar a Dios, pero como ahora tenemos el Espíritu de Dios adentro nuestro, Él pone el querer como el hacer en nosotros. Y hubieron 5 insignias en eso de como que Dios firmándole el pasaporte, ¿no? Diciéndole a su pueblo, si ustedes hacen estas 5 cosas, ustedes van a heredar. Vos, mamá, vas a ser más feliz. Vos, papá, también. Y los hijos, y los abuelos, y la salud, y la economía, y esto y aquello, y todas las cosas realmente necesitan de nosotros ese pasaporte, ese voy a pasar de acá, de este estado, al otro mejor estado, en la bendición de Dios, si yo cumplo con estas 5 cosas. Mira, es como que Dios te tiende la mano, ¿no? Los 5 dedos, como diciendo, mira, es fácil. Es fácil, pueblo mío, como que yo le estuviera diciendo. Bueno, y en Deuteronomio capítulo 4, no te lo voy a leer porque es demasiado largo, pero lo vas a estar leyendo en casa si querés. Ahí, por ejemplo, menciona 5 cosas, como te digo. La primera cosa que habla es mira, y ahí está en pantalla, la importancia de cumplir con la palabra de Dios. Primera cosa, la importancia. Vos querés heredar, vos querés ser bendecido. Bueno, lo importante, primera cosa, lo importante de que cumplas. No solamente que oigas y aprendas y te la sepas hasta de memoria, que cumplas su palabra. Segunda cosa, el estar, esto está todo en el capítulo 4, ¿no? Y el estar en sus convocaciones. ¿Viste cómo hoy? Pero mañana también. Y no solamente los domingos. Estar en sus convocaciones. Segunda cosa importante. Tercera, el no tener nada y nadie en tu vida más importante que Él. Que no tengas nada, ni nadie más importante que mí, te dice el Señor, porque eso sería caer en idolatría. Y cuarta cosa, les habló también del privilegio que ellos tenían de conocer a Dios como nadie más. El valorar eso, el darte cuenta del peso de la responsabilidad que pesa sobre nosotros, porque conocer a Dios, vaya que es realmente algo importantísimo y dificilísimo, imposible para nosotros si no fuera por Cristo, es un tremendo privilegio. Bueno, algo que tenemos que nosotros valorar en eso, en este momento. Y la quinta cosa, Él, en este capítulo 4 de Deuteronomio, reservó para ellos ciudades refugio. Capaz que vos digas,
¿Qué es eso, pastor? ¿Y por qué ciudad de refugio? Ya vas a ver. Porque vos y yo necesitamos refugio en un momento de preparación donde la demanda de Dios está buena, ¿no? Está bien, está coherente con Él mismo, ¿no? Porque Dios es un Dios perfecto y le dice a Abraham que habría de heredar, él y su descendencia, anda adelante de mí, sé perfecto. Eso es imposible, pero la demanda está. Y ante lo demandante y lo que es Dios, buenamente, un Dios que nos llama a la obediencia, muchas veces nos encontramos, meramente con nosotros mismos y nuestras propias limitaciones. Entonces nos vamos a encontrar enfrentados a nuestros incumplimientos, a nuestras imperfecciones. ¿Sabes que la gente en aquellos días, cuando cometían una falla contra la ley, ¿sí?, un delito, tenían donde resguardarse? Las ciudades de refugio. ¿Vos te equivocaste? ¿Vos te equivocás? Yo también. Todos nos equivocamos. Pero tenemos más que una ciudad de refugio. Y ya sabes de quién te hablo. Pero igualmente, la consigna número 1, ¿cuál dijimos que era de las 5 cosas? La primera, la más importante. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablaba también de consignas importantes y hablaban, lo más importante es amarlo a Dios, decía. Bueno, como parte de ese amar a Dios, la primera cosa importante, también añade el capítulo 4, entonces, ya lo dijimos, la importancia de cumplir con su palabra. No solamente, como dice el versículo 1, si estás con tu Biblia abierta, sí, escuchar las enseñanzas, no solamente escucharlas, porque tenemos 2 oídos y escuchamos bien, ¿no? Yo más o menos, ¿no? ¿Cuándo fue? A ver, el martes, claro. Estoy a punto de ponerme un poco más viejo todavía, miren, me parece, es esa cuenta que te cobra el calendario, ¿no? Año a año. Entonces, hoy uno de mis hijos que no va a estar en esa fecha porque van a hacer un viaje, y me dice, papá, quiero agasajarte, recibirte en casa y brindarte una cena. Genial, ya mismo le digo, ¿no? Bueno, eso fue el martes para el martes. Pero resulta que cuando toco el timbre en su apartamento, los veo a los dos, a él y su pareja, bajando al hall, sí, del edificio, pero totalmente enchaquetados, ¿no? Como que de abrigo, como que de salida. Yo primero pensé, ¿qué habrá pasado algo? Están cancelando eso de que íbamos a cenar juntos en la casa de ellos. Y habrá que ir, y se estarán yendo al otro lado. Y me dice, no, papá, tranquilo. Lo que pasa es que te vamos a sacar a comer afuera. Wow, yo dije, tremendo, ¿no? Qué lindo que es el Señor. Entonces estaba ahí, y yo a veces ahí en el restaurante con ellos, así como que, ¿no? Claro, y yo digo, ustedes saben, ¿no? Que yo hace años me lesioné los tímpanos, por lo menos mayormente uno, y tengo lo que se llama tinnitus, ¿no? Entonces a veces uno oye o no oye, pero hay un zumbido permanente en la cabecita de uno por lo menos, ¿no? Entonces hay gente, yo digo, ¿tendrá tinnitus espiritual? Pero ¿por qué? Porque Dios nos habla y nos hace escuchar su palabra. Y por ahí el Señor como que viene con el hisopo del cielo y dice, el que tenga oídos para oír, oiga, ¿no? Porque parece que tuviéramos los oídos tapados. Porque ellos, versículo 1, escuchaban las enseñanzas, pero el Señor le tiene que decir, versículo 2, pero no solo las escuches, sino tenés que cumplirlas. Tenés que hacer acorde y de acuerdo y conforme. De hecho, en eso que la consigna, versículo 1, de poner en práctica, no solamente, mirá, si será importante, no solo aprendo, me lo enseñan, soy capaz de dar el repertorio a otro también, sino lo más importante es no solo ser oidores, sino hacedores de la palabra, que no solamente lo dice en el versículo 1, lo dice en el versículo 2 también, de este capítulo, y en el versículo 5 también. Como diciendo 1 y 1000 veces, escuchá, aprendé y cumplí. Porque Dios dice, quiero que entres en el cumplimiento de mis promesas. Porque te quiero bendecir, dice el Señor. Y eso es importante. No es una trayectoria que uno se traza y la letarga o la va estirando en el tiempo. Y es que esto y aquello y nos vamos justificando. Y no hay hombre que se justifique delante de Dios. Porque en esto realmente no hay justificación tampoco. Porque Dios
no es más gravoso con nosotros, ¿sí? Inclusive en su palabra, más de lo que Él puede ser con nosotros, más de las fuerzas que Él ha puesto en nosotros. Y las fuerzas de Dios en nosotros son abundantes, ¿sí? Porque Él pone el querer como el hacer de su buena voluntad. Amén. Así que, primera cosa, seguís siendo enseñado porque nunca vas a aprenderlo todo del todo. Y hay que cumplirlo, Y te dije tres versículos, versículos 1 y 2 y 5 son los que lo citan. Hay que cumplir, ¿sí? Todo lo mandato de Dios en lo que es el espíritu, el alma y el cuerpo. Y damos un aplauso grandote y le decimos: Señor, yo quiero una obediencia completa para ti. Quiero ser obediente. Primera gran cosa. La segunda cosa, ahí en el capítulo 4 donde estamos, pero mirá, si querés buscás en tu Biblia en el versículo 10. Ahí el que está hablando en Deuteronomio, ¿quién es? Sí, bueno, es el Espíritu Santo, pastor, sí. Pero ¿a través de quién? A través de Moisés. Y Moisés hace un recordatorio a ellos de lo que había sido y cómo había sido la instancia en el monte de Sinaí. ¿Se acuerdan? Ahí baja Dios y viene la enseñanza de los 10 mandamientos. Y eso, que queda impreso en tablas de piedra, pero nosotros mucho mejor, queda impreso en nuestros corazones. En ese momento que él está citando el monte Sinaí, Dios le dice, el versículo 10 leo, dice, y lo sigue diciendo Dios, ¿no? Convoca al pueblo para que se presente ante mí y oiga mis palabras, me tema y enseñe a sus hijos. Mirá, desde el monte de Sinaí, ¿qué quiere Dios? ¿Qué? Que el pueblo de Dios sea y es convocado. ¿Sabes quién te convocó? ¿Quién te trajo? ¿No? El amor de Cristo. Las cuerdas de amor del Señor. Es el que no te dejó quedarte. Es el que te movió y te conmovió y te quiere remover de muchas cosas. Porque a veces, viste, hay dos tipos de creyente. Las Martas y las Marías. Las dos eran hermanas, ¿no? Hay muchos hermanos, hay mucha clase de hermanos en Cristo, ¿no? Los muy afanados y turbados con muchas cosas. Y las Marías, las que escogen la buena parte. Convoca al pueblo para que se presente ante mí. ¿Sabes qué? Lo principal por lo cual uno viene es porque es convocación divina. Dios es el que convoca y tenemos que asistir delante de Dios para que se presenten delante de mí. Como que el Señor dice, a ver, no sé si pone un tilde, pone la P de presente o la A de ausente, como que el Señor como que pasa la lista. En realidad Dios es eso, es un Dios de orden. Viste que hay un himno, ¿no? Que dice, muy antiguo, cuando allá se pase lista. Y yo creo que se debe pasar lista. En definitiva, ¿por qué? Y porque tu nombre y mi nombre están escritos en el libro de la vida. Entonces, en el momento, seguro que el Señor va a abrir los registros. A ver, Juan, ¿estás presente? ¿Viniste? Ah, ausente. Ay, faltó. Ay, es que esto, aquello y lo otro. No. Es una convocación de Dios. Uno tiene que hacer los arreglos. Y las convocaciones que Dios hace y hacía desde la antigüedad eran continuas, ¿no? En un sentido de que aún los antiguos, los apóstoles, dice que perseveraban todos los días en el templo. Ah, pastor, eso me suena un poquito exagerado. Ojalá que tengamos pronto la iglesia abierta 7 días. Hoy la iglesia tiene actividades igual los 7 días. No hay que trasladarse todos los días, pero Dios nos convoca. Ayer me contaban, ¿no? Me dan el informe del Meet de ayer, multitudinario de gente. Se supone que los Meet, las reuniones de estas son, no sé, 1 hora y monedas nada más. Creo que estuvieron, no sé, 2 horas por lo menos. Y dice que estaba todo el mundo, así literal, estaban moqueando, ¿no? En el sentido, llorando, tocados por Dios, por la presencia de Dios. Y eso es tan bello, porque uno se presenta delante de Él, convoca al pueblo para que se presente ante mí, ante su presencia, y oiga mis palabras.
El que habla no es el que habla, es quien te habla, a través de quien te habla acá. Como un canal de bendición, solo somos voceros, ¿sí? Para que oiga mis palabras, me tema y que y enseñe. ¿A quién es primeramente lo que estás aprendiendo? A tus hijos. Mis hijos tan grandes y yo les sigo enseñando. Me sigo metiendo, soy metiche, como dicen algunos. Yo no me meto, ¿no? No, ¿cómo no te vas a meter? Uno tiene que ser, el mejor de los sentidos, una santa y amorosa y bien educada incomodidad. ¿Sí? Y no que nos pase como aquel sacerdote que nos cuenta en el Antiguo Testamento, que no quería molestar a sus hijos, aunque andaban haciendo cualquier zafarrancho, cualquier pecado. No. Es importante que uno esté en las convocaciones porque es ante Dios, porque es una convocación de Dios para oír su palabra, ¿sí? Para aprender, dice literalmente, el temor a Dios y además para enseñar a otros. Porque estás puesto como maestro de las naciones, como instrumento de luz a las naciones. Porque ¿cómo sabrán, cómo creerán si no hay quien les enseñe, quien les predique? Y nosotros tenemos que aprender, es la responsabilidad doble, triple, múltiple, en el sentido que no es solo para mí y no solo para los míos nada más, sino que tenemos que ser luz a los que no conocen a Cristo todavía. Dale el aplausote grande y vamos recién por la segunda, Aleluya, estar en sus convocaciones. La primera, cumplir con su palabra. Y tercero, cuidarse de no tener nada ni nadie en la vida más importante que Dios. No tener ídolos, idolatría a nada y a nadie. ¿Cómo uno se da cuenta que es idolatría? Porque es más importante que... no, Dios, espera un poquito, voy primero a esto. Entonces es más importante que Dios. Idolatría. Y el versículo 28 de este capítulo 4, divino como lo define la idolatría. Los ídolos, dice el versículo 28, apuntate esta porque está para guardarla y no olvidarla. Los ídolos son hechos por la mano de los hombres. ¿Quién hacían esos muñequitos? Y que hoy todavía existen, ¿no? En estos días me consultaban, pastor, ¿está bien tener no sé, amuleto, no sé cómo llamártelo, en casa? Wow, yo dije, no puedo creer lo que me están preguntando. A esta altura, pensar en algo así como posible, cuando a Dios nos acercamos a través de la fe, nada tangible, nada. Por supuesto, cuando se habla de idolatría, se está hablando primeramente de las imágenes y los ídolos, y está bueno decirlo y recordarlo y aclararlo, porque entonces algunos dicen, bueno, no tengo estampitas, pastor, no tengo nada como alguien me contó hace días pasados, su familia, bueno, como es ese obviamente su origen, su familia, esa familia concurre a la iglesia. No solo concurre a la iglesia. Se congregan en una iglesia evangélica. Pero, atención, ¿me escuchás? Esto es en otro país, que no pase por favor en el mío, pero capaz que está pasando. Pero en esa casa, que el matrimonio, los dos y sus hijos concurren a una iglesia, hay un altar a San Jorge. No, así como lo escuchás. O además en esa casa se congenió, estuvieron de acuerdo con el concubinato, con vivir en pareja. Y eso permitido por los cabezas de casa, ¿no? Por la familia, aceptado, pero por aquellos que tienen que tener y sentir esa responsabilidad. Y eso a veces, ¿qué será? Que se idolatran los hijos. El no invadirlos, el no sé, molestarlos, como decíamos recién. Pero lo que sea, si no puede ser y no puede estar ahí
a la manera de que solo Dios puede estar ahí en el primerísimo lugar. Porque los ídolos, como decía el versículo 28, es hecho por la mano de los hombres. Así que lo humano por encima de lo de Dios es pecado. Lo humano por encima de lo de Dios. No le está restando Dios importancia a vos y a lo tuyo. Él se está reservando el primer lugar. ¿Quién es el primero? ¿Quién es tu primer amor? ¿Quién es el alfa y aún el omega? El que todo lo hace, el que todo lo llena. Dale el aplausote grande y decirle: Señor, vos sos el uno de mi vida, el primerísimo. Aleluya, porque el que ame más su vida, el que ame más su familia, su esposa, sus hijos, su tierra, no es digno de mí, dice el Señor. Mirá, el Señor te amó más a vos que a sí mismo, porque Él murió por vos y por mí. Mirá cuánto amor. Dale otro aplauso grandote, porque mirá, no es día de Santa Cena, pero por supuesto siempre recordando y valorizando un amor que tiene que ser de ida y vuelta. Si Él nos amó de esa manera, así Él espera que le amemos. De esa manera, dejando los ídolos de otros y de nosotros a un lado y dejando solo el primer lugar para Dios. La cuarta cosa que decíamos de las 5, ya casi terminamos, mirá. La cuarta, el valorar el privilegio que tenemos nosotros de que Dios nos hable, se nos haya revelado y trate directamente con nosotros. A veces es un hecho de costumbrismo, ya estamos acostumbrados a eso y le perdimos ese sabor inicial, ese amor inicial, esa valorización inicial. Pero justamente en el versículo 30, el Señor mismo, saca pecho, ¿no? Por ellos, por su pueblo, por sus hijos, y les hace ver eso. Dice: ¿qué pueblo ha oído a Dios hablarle en medio aún del fuego y ha vivido para contarlo? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué pueblo? Sí, ha oído a Dios hablarle, pero aclara, en medio del fuego del Espíritu Santo, porque cualquiera escucha la palabra de Dios, la Biblia, pero ¿cuántos la escuchan directamente de Dios mismo, del Espíritu Santo de Dios, del fuego de Dios, que se hace fuego y hoguera esa palabra dentro de tu corazón? ¿Quiénes? Únicamente nacidos en Cristo. Solamente los que tenemos este gran privilegio que el Señor les estaba diciendo: valórenlo, porque por ahí a mí me llama la atención esta aclaración, porque ¿qué pueblo ha oído de esta manera a Dios y ha vivido para contarlo? Dice. Y uno dice: ¿qué será? ¿Que Dios se le manifestó a alguien y después ese alguien, no pudo seguir adelante con su vida por tanta tremenda cosa y porque no era digno de seguir en vida ante una magnitud de una revelación tal como la que estamos hablando? Es importante que vos y yo valoremos esto, mirá, de que no solamente le hemos oído y desde el fuego de su amor y de su Espíritu Santo, sino que lo hemos oído y seguimos viviendo. Eso es algo como que está diciendo: mira, tenés un doble privilegio. Y eso es algo que vos tenés que valorártelo en el ahora del umbral del pasar lo que ya viene. Y no olvidarte del valor que esto tiene cuando llegues al otro lado. Cuando ya te puedas aflojar el cinto, ¿no? Y no estar tan apretado de problemas. Y entres en una holgura, en un momento realmente de otra solvencia, de otra paz, y parezca que todo lo tenés y no te hace falta nada. Nunca te olvides del privilegio que tenés y has tenido, y cuidalo. Porque Dios al que le da, le demanda. Uno dice: pero ¿cómo puede ser que cierta gente de esos tiempos también, ¿no? Como pasó en la tierra prometida, después de haber visto tantas maravillas de Dios se hayan apartado? A Dios lo hayan echado a sus espaldas. ¿Cómo puede ser eso? Le faltaron las 5 cosas, esta cuarta y la quinta.
la que ya te enfatizaba desde el principio. ¿Qué establece en este mismo capítulo de demandas? Todas cumplibles. Todos lo podemos cumplir, ¿sí? Porque Él nos ayuda. Él nos da las herramientas, nos da la fuerza, nos da el Espíritu Santo, nos da el querer como el hacer. Pero, ¿qué más alinea en este capítulo 4 de Deuteronomio? Una quinta cosa. Él lo que hace ahí también, reserva ciudades refugio para los que quebrantan la ley. Porque si no quedarán expuestos, ¿sí?, a las consecuencias. Entonces ellos, los delincuentes, los que cometieran una falta a la ley, tuvieran dónde refugiarse, dónde esconderse, dónde, a pesar de su falla, salvar su vida. ¿Dónde? En una ciudad refugio. Ahí no podría entrar el vengador. No podía. Ahí quedaban ellos. Lo interesante es que quedaban presos de la ciudad refugio, porque si salían, el vengador capaz que estaba afuera ya gatillando pronto, ¿no?, como francotirador. Voy a tomar venganza de vos, te voy a hacer justicia con lo que hiciste. Pero mientras se mantuviera en la ciudad refugio, estarían tranquilos. Así nosotros, en todo lo que Dios demanda, tenemos el querer, el hacer, y tenemos el fallar a Dios. No debería pasar. No debe ser una práctica eso. Tiene que ser un accidente. Eso, un accidente, nada más. Porque se habla de los tropiezos. Y nadie está diciendo voy a tropezar. Vengo caminando, pum, y tropecé en lo que no pensé, en lo que no preví. Y eso es lo que Dios está hablando, no como la práctica del pecado. Porque si uno practica el pecado, bueno, ya es consciente y tiene que tomar recaudos ya en eso, pero aún en eso. Nosotros que hoy no tenemos ciudad refugio, ¿o sí? ¿Verdad que no? Porque si no, no sé, esa ciudad tal, ¿cuál pudiera ser? Cualquiera. Estaría llenísima de gente, ¿no? Hoy nosotros tenemos, y quiero que vayas conmigo, tenemos a Cristo. Él es mucho más que nuestra ciudad refugio. ¿Sabes? Vamos a buscarlo en Hebreos capítulo 4 y versículo 16. Hebreos 4, mira, capítulo 4, pero de Hebreos, versículo 16. ¿Qué pasa cuando me convertí en un delincuente? Mira cómo te lo digo. Contra Dios porque infringí la ley. Wow, soy un prescripto. Quedé expuesto al vengador, quedé expuesto a las tinieblas. No deis lugar al diablo. ¿Cuál es el lugar que se le da al diablo? El pecado. Y uno queda justamente en la mira del francotirador. Los mismos infiernos, las consecuencias del pecado. Pero Hebreos 4:16, mirá qué linda ciudad refugio maravillosa, Cristo. Y ahí tenés que quedarte prisionero de ese lugar. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Es tan oportuno como efectivo, porque cuando uno clama y confiesa sus pecados, Él es fiel y justo, Evangelio de San Juan, para perdonarte. Él es fiel y justo si confesas. Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. No para que sigas en la práctica el pecado, ya lo explicamos eso. Porque añade y amplía el resto de la Escritura. Dice, el que confiesa su pecado y se arrepiente y se aparta, alcanza misericordia. No te digo que no te vas a volver a tropezar en algo, pero seguro que vas a ir aprendiendo recaudo hasta que eso se termine del todo y quede para siempre en tu pasado. Un pasado que no puede alcanzar tu presente. Por lo cual vos tenés donde refugiarte. En Cristo Jesús. Él te guarda. Mirá que aún de la ira de Dios el Padre.
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es salvación y vida eterna. Dios mismo, el Padre, ha concedido, como los días de Deuteronomio, no ciudades refugio, mucho más, nos ha concedido a Jesucristo, un lugar de acercamiento. Como cuando Pedro le falla al Señor, 3 veces le niega, 3 veces, espíritu, alma y cuerpo. 3 veces le niega, y aún con maldición. Él tuvo apego indudablemente a la ciudad refugio que se llama Cristo, porque dice que lloró amargamente su pecado. Si algo de lamentarse el hombre, laméntese su pecado. Y eso indudablemente, ese llanto amargo del apóstol Pedro, indudablemente fue en Cristo, porque luego es recibido de vuelta dentro aún del círculo de los apóstoles y dentro del plan que Dios tenía para él. Fallaste, hay perdón. Y sabes una cosa, si sos sensible para arrepentirte y lo haces de corazón como Pedro, el Señor te reinserta en su plan. Volvés a estar en la mira, pero de Dios, en el plan y el propósito de Dios. No se apartó de Pedro, y Dios no quiere apartar sobre ti su gracia, sus promesas y sus propósitos. Pero estemos a cuenta, te dice el Señor. Cerra tus ojos, inclina tu rostro y digámosle al Señor: qué bueno que eres, Rey. Qué grande que eres en amor y en misericordia. Qué ansioso que estás para que nadie se pierda la bendición que viene, para que ninguno tome tal terrible mal ejemplo de los que, como la generación de Israel, muchos quedaron postrados en el desierto por rebeldes, por incrédulos. Tú, Señor, lo que quieres es que todos pasemos al disfrute, que va a ser también tu disfrute en nosotros, Señor, de estar bendecidos, de tener lo que obviamente el desierto no nos podía dar, lo que no fue en el antes, porque ese antes era eso que ahora ya está terminando, aunque sigue también, Señor, un tiempo de preparación, un tiempo desafiante, por cierto, de prueba y selección de almas y corazones, de personas. Pero también, Señor, esto es ahora un momento de anuncio, no solo de lo que viene, sino cómo tenemos que llegar a eso que viene y cómo seguir luego que aquello bueno, benéfico, venga a nosotros. Cuando estemos en holgura y tengamos todo lo que pedíamos, pero mucho más de lo que nosotros nos llegamos a imaginar. Y ellos, Señor, cuando entraron a la tierra prometida, deben de haber quedado deslumbrados. No les dio la capacidad de imaginación, porque nunca habían visto la tierra prometida. Y nosotros vamos a lo que ojo no vio y oído no oyó, ni subió nuestro corazón tampoco. Padre, gracias, Rey, porque aún entre las fallas y tropiezos tenemos la ciudad refugio. Tenemos a quien acudir, a quien confesar nuestros pecados, de quien recibir perdón. Señor, gracias, Rey. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.